escuchado alguna vez a sus padres, abuelos o bisabuelos hablar sobre la huelga? Sin embargo, ¿saben realmente lo que significa? Si quieres conocer más sobre ello, acompáñame en los próximos minutos en tu noticiero Entre Líneas. A breves rasgos, la huelga es un medio fundamental por el cual los trabajadores y sus organizaciones pueden promover y defender sus intereses sociales y económicos. Es la manifestación más visible y polémica de las acciones colectivas en caso de conflicto laboral, y se le considera a menudo como el último recurso de las organizaciones de trabajadores en la búsqueda de satisfacción de sus reivindicaciones. Pero, ¿por qué se constituye como el último recurso? Para dar respuesta a ello y a otras interrogantes que puedan surgir sobre el tema, hoy contamos con la presencia de dos destacadas estudiantes de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Ellas son María Sol Bravo y Doménica Párraga. Gracias por ser parte de este espacio de diálogo. Gracias a ti, Angélica, y al programa por brindarnos espacios tan importantes para los jóvenes y la sociedad en general. Gracias, Angélica, es un honor. Bueno, chicas, ¿qué nos pueden decir sobre el fenómeno de la huelga y su consideración como último recurso? Bueno, primero hay que tener en cuenta que, al contrario de lo que sucede con el derecho individual, en donde existe plena identificación entre un empleador y trabajador, en el derecho laboral colectivo se reconoce a la negociación colectiva y al derecho de huelga como elementos esenciales para el ejercicio del derecho de asociación sindical y de negociación entre un colectivo social y la empresa, cuyo fin es alcanzar el mejoramiento de las condiciones de trabajo. En este sentido, la huelga nunca podrá considerarse sin tomar en cuenta el contexto de las relaciones laborales. Es por ello que las huelgas resultan generalmente costosas y perturbadoras para los trabajadores, los empleadores y la sociedad, pues su ocurrencia es el resultado del fracaso de la negociación colectiva en el proceso de la fijación de condiciones de trabajo. De hecho, más que cualquier otro aspecto de las relaciones laborales, la huelga muy a menudo viene a ser síntoma de problemas más amplios y difusos, por lo que los trabajadores se lanzan masivamente a las calles viviendo intensas jornadas de protesta, que aunque su mayoría son pacíficas, también se confunden con la acción de ciertos grupos violentos y de vandalismo. Es por todo lo anteriormente mencionado que se declara la huelga como el último recurso, pero es innegable que a veces es la única herramienta que tienen los trabajadores para protegerse. Pero hay que tener en claro que este derecho que tienen las organizaciones de trabajadores no es absoluto y se considera que su ejercicio puede estar sujeto a ciertas condiciones o restricciones legales e incluso se puede prohibir en circunstancias excepcionales. Bueno, ¿y en Ecuador también se mantienen estas concepciones acerca de la huelga? Por supuesto, en el Ecuador la huelga se concibe como la suspensión colectiva del trabajo por los trabajadores coligados. Es decir, existe una negativa a trabajar o a continuar en el trabajo por parte de estos y de cierta manera limitar la producción o los servicios brindados por la empresa a fin de alcanzar un objetivo común, enfrentándose no solo a los propietarios de tales medios de producción, sino también para solicitar al Estado de medidas legales de protección social a su favor. Sin embargo, esto no significa que el trabajador ante el mínimo conflicto pueda ejercer su derecho a la huelga, sino que en primera instancia existen ciertas condiciones que los trabajadores y sus organizaciones deben cumplir. Entre ellas tenemos el agotar los procedimientos de conciliación o mediación, el realizar una votación sobre la huelga para obtener apoyo mayoritario antes de declarar la misma y por último notificar previamente a los interesados a fin de alentar a las partes a sentarse última vez a un diálogo. Bueno, chicas, y si a pesar de todos estos esfuerzos no se obtiene una respuesta favorable y continúa la idea de ejecutar la huelga, ¿cualquier persona puede declararla o a quién le corresponde? Le corresponde al comité de empresa manifestar tal declaración y en caso de no existir uno, lo puede realizar la mitad más uno de los trabajadores de la empresa o fábrica. Adicionalmente, un aspecto importante a destacar es que durante la huelga lícita, el trabajo no podrá reanudarse por medio de los trabajadores sustitutos, para así garantizar que estos sigan manteniendo su trabajo cuando todo se acabe, ya sea porque se logró un arreglo directo, un acuerdo entre las partes por medio del Tribunal de Conciliación Arbitraje, por arbitrariamiento de la persona, comisión o tribunal, o por fallo ejecutoriado. Mencionaste que todo esto se da en la huelga ilícita, pero ¿qué determina la licitud de la misma? Bueno, son varios los casos, entre ellos tenemos cuando se notifica al empleador con el pliego de peticiones y este no contesta en el término legal o su contestación es negativa.
También cuando después de notificar al empleador, este despide o desahucia a uno más de los trabajadores y cuando el proceso no se produce una conciliación. Y de ello es preciso indicar que si por alguna razón se ejerciera la huelga por circunstancias ajenas a las establecidas legalmente y se ejecutara actos violentos contra las personas o se causaran perjuicios contra las propiedades, se estaría hablando de una huelga ilícita, que al contrario de lo que sucede con la legítima, el empleador en estos casos sí tendría el derecho de despedir a los trabajadores que participen en ella. Interesante, entonces existen huelgas ilícitas o lícitas. ¿Pero esta es la única clasificación o existen otros tipos? Bueno, dentro de las huelgas lícitas encontramos otras clases. Así, por ejemplo, tenemos a la huelga solidaria, que tiene por objeto solidarizarse con las huelgas de los trabajadores de otras empresas. No obstante, el empleador no estará obligado al pago de una remuneración por esos días, teniendo en cuenta que los trabajadores no deberán ausentarse por más de 3 días hábiles consecutivos. Entonces, ¿qué sucede si se llegan a exceder de este tiempo? En el caso de hacerlo, el empleador podrá solicitar por esta causa el visto bueno para dar por terminada la relación laboral. Bueno, finalmente es innegable que los empleados públicos también pueden gozar del derecho a organizarse y declararse en huelga. No obstante, ellos tienen ciertas restricciones. ¿Estoy en lo cierto? Sí, las limitaciones que se plantean deben hacerse sobre la base de la naturaleza de las tareas realizadas por los trabajadores y el posible impacto de la interrupción de dicho servicio. Tal es el caso que la legislación nacional restringe el derecho de la huelga sobre actividades encaminadas a brindar servicios esenciales, cuya interrupción pueden poner en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población. Este puede ser el caso, por ejemplo, del servicio de transporte portuario o marítimo en una isla que depende considerablemente de dichos servicios para los insumos básicos, porque los daños y perjuicios producto de la paralización ilegal que se dan en esta son de completa responsabilidad de los autores. Bueno, pero ¿qué sucede con las empresas o instituciones que no se consideran tan especiales? ¿También poseen estas mismas restricciones? No, en estos casos se hará la huelga, pero solo podrán suspender las labores 20 días después de su declaración, contados a partir de la fecha de la notificación al empleador del particular. Adicionalmente, a fin de atender las necesidades imprescindibles de los usuarios y precautelar las instalaciones, activos, bienes de la empresa, las partes deberán convenir la modalidad de prestación de servicios mínimos con la permanencia en el trabajo, de por lo menos 20% de los trabajadores durante el desarrollo de la huelga. Muchísimas gracias por toda la información que nos han sabido expresar. De esta manera concluimos con este interesante diálogo. Para continuar con la temática de este espacio, me permito trasladar las expresiones de Benjamin Tucker, quien denotaba que las huelgas, cuando quiera y donde quiera que surjan, merecen el respeto de los compañeros de trabajo. Ellas muestran que la gente está empezando a conocer sus derechos y conociéndolos se atreven a mantenerlos. Con lo dicho, le doy la bienvenida a una gran profesional que nos estará acompañando el día de hoy, la doctora Ana Artiaga, especialista en la rama Derecho Colectivo de Trabajo y coordinadora de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Doctora, reciba un afectuoso saludo a través de mi persona, de quienes conformamos este grupo de trabajo del 6º nivel de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Durante este espacio abordaremos los aspectos más relevantes de esta forma de protesta como lo es la huelga, en virtud de que siempre que escuchamos este término se nos hace tan familiar, pero pocas veces sabemos lo que atañe. Así que sin más que decir, le doy paso a mi compañera Lady Andrade, quien se encuentra en la ciudad de Puerto Viejo y será la encargada de guiar este espacio. Adelante, Lady. Hola Angélica, un saludo cordial para todos los que nos miran y están conectados a través de Facebook, Instagram y YouTube. Aquí tenemos con nosotros a la doctora Ana Artiaga, ella es docente de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, directora del área académica de lo social y coordinadora también de la carrera de Derecho. Doctora, una de las preguntas que con mayor frecuencia se plantean en nuestros televidentes es respecto al tema de la huelga. Tiene relación bastante con el paro, que como ya sabemos es otra de las instituciones que forman parte del derecho colectivo del trabajo. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es la diferencia entre la huelga y el paro y por qué cree que las personas confunden ambos términos? Hola, muy buenas, Lady, un gusto saludarla y un gusto saludar a todas las personas que están siguiéndonos en las redes. Bueno, para mí es un honor que me hayan pedido que dé esta entrevista, con todo gusto. La institución de la huelga y el paro son diferentes porque son dos derechos que tienen
sujetos beneficiados diferentes, ¿no? No son los mismos. Yo creo que la confusión nace del uso de los términos, creo que es más un aspecto gramatical, ¿no? Los abogados sabemos que son dos instituciones jurídicas distintas, con distinto fondo, con distinto proceso, pero sin embargo, gramaticalmente suele confundirse huelga con paro, ¿no? Inclusive, una de las cosas que le digo a mis estudiantes cuando vemos derecho colectivo de trabajo es que tienen que aprender a usar los términos de forma correcta. ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce a ambos como derechos. Entonces, la Constitución es muy enfática cuando dice que la huelga es un derecho de los trabajadores y el paro es un derecho de los empleadores. Sin embargo, insisto, la confusión radica en que por lo general, cuando ves la prensa o alguno de los medios de comunicación, siempre hacen referencia a paro, o sea, paro de transportistas, paro de maestros, paro de la empresa tal, entonces te confundes, ¿no? Pero desde el punto de vista netamente laboral, ya entrando en lo que tiene que ver con la rama del derecho del trabajo, el derecho a la huelga tiene un procedimiento diferente que lo instauran los trabajadores, mientras que el paro es un derecho de la empresa, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que la huelga, primero que la huelga es una medida se puede decir de presión de los trabajadores para conseguir alguna especie de negociación que esté pendiente con la empresa, ¿no? Por eso tiene un trámite distinto, porque solo puede ser instaurada dentro de un proceso de conflicto colectivo. En cambio, el paro es un trámite que tiene que hacerlo el empleador, que nace de la empresa, porque existe alguna de las causales legales en las cuales se genera una necesidad de la empresa de paralizar actividades. O sea, es por un aspecto de algún problema o algún asunto que tenga la empresa que requiera dejar de sus actividades a fin de poder igualarse en estos aspectos pendientes, ¿no? Inclusive yo te podría decir que, por ejemplo, en el caso del derecho a la huelga, alguno de mis profesores, no recuerdo ahorita cuál, pero algunos profesores decían que la huelga es la legitimación de un daño, porque él decía que la huelga lo que le concedía a los trabajadores era el derecho al no trabajar, ¿no? Entonces, y este derecho a no trabajar, que está en la Constitución y en la norma infraconstitucional, le permite a los trabajadores a paralizarse para la consecución de ese fin, que es justamente lograr algún punto que está en desacuerdo con la empresa y que a través de esta medida se puede lograr, ¿no? Entonces, básicamente, la huelga la efectúan los trabajadores en base a un procedimiento legal. Tampoco se puede hacer una paralización por huelga por cualquier motivo si no hay un proceso previo, y el paro es un procedimiento que también lo realiza la empresa, pero en casos específicos como falta de materia prima o como una crisis económica que le impide a la empresa continuar, ¿no? Inclusive yo te podría decir también que en las reformas del 2015 del Código de Trabajo se estableció lo que yo llamo una suerte de paro parcial, porque te permite esta medida que se reformó, que se agregó al Código de Trabajo y que se repite otra vez en los acuerdos ministeriales que emitió el Ministerio de Trabajo producto de la pandemia, ¿no? Y producto también del terremoto del 2016, que es la reducción de la jornada de trabajo, en donde te permite como empleador que sus trabajadores laboren solo 6 horas y por lo tanto no les pago las 2 horas restantes, o sea, están recibiendo 25 menos del sueldo. Es una paralización parcial porque la empresa no está trabajando al 100%, sino al 75%, así que ahí también hay como una especie de paralización, pero eso lo podemos conversar con todo gusto. Si quieres ahora, en otro momento. Pero esa sería la diferencia, ¿no? Del ente generador del derecho, del sujeto del derecho, que en uno son los trabajadores y en el otro los empleadores. Sí, el sujeto de derecho. También hablaba usted acerca del procedimiento, ya en lo que respecta a la huelga. ¿Qué procedimiento debe seguirse para que sea declarado huelga? ¿Es necesario que el trabajador quizás esté afiliado a un sindicato o lo puede hacer sin necesidad de esto? Lo primero que tienen que hacer los trabajadores es organizarse. O sea, es el aspecto formal necesario para poder luego hacer uso de todo aquello pliego de derechos colectivos que nacen de esta relación de trabajo. Entonces, el primer paso es organizarse, ¿no? A través de un sindicato, a través de un comité de empresa, a través de una asociación profesional de trabajadores. Cuando ya están constituidos legalmente y tienen personería jurídica reconocida,
Recién en ese momento los trabajadores pueden considerar la posibilidad de una huelga. Recuerda que una huelga es una medida extrema, ¿no? ¿Por qué? Porque la huelga, así como trae el beneficio de la presión, trae perjuicios. La empresa no produce, no trabaja, el trabajador al no trabajar no recibe sueldo, entonces lo que se trata de evitar siempre es llegar a esta medida, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo acceder o cómo puedo hacer uso de ese derecho consagrado en la Constitución, que de paso la OIT lo denomina como un derecho fundamental dentro de lo que es el derecho de trabajo, y también está reconocido en la Constitución? Entonces, para que exista una huelga debe haber previamente un proceso de conflicto colectivo instaurado. O sea, debe existir un trámite, ¿no?, de un conflicto, bien sea por lo que se llama pliego de peticiones o bien sea por una negociación de contratación colectiva que está en etapa obligatoria ante Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Solo instaurados esos procesos se puede tramitar una huelga. O sea, no hay un error ahí, insisto, por el tema gramatical, de que quizás los trabajadores pueden usar su derecho a la huelga en cualquier momento. O sea, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la empresa no pagó los sueldos, y como no pagó los sueldos nos paralizamos. No, no funciona así. Es necesario que haya un proceso instaurado en el Ministerio de Trabajo, y dentro de ese proceso de conflictividad colectiva, los trabajadores pueden declarar la huelga. Pero ojo, aunque haya el proceso de conflictividad, puede ser que haya un conflicto pero que no haya huelga, no necesariamente van de la mano. Ahora, ¿cómo se genera la huelga? Pues tiene que ser en base a una de las causales que establece el Código de Trabajo, y esas causales están detalladas, ¿no? Por lo regular, o en general, esas causales quien tiene que incurrir en la violación de esas causales es la empresa. O sea, te podría decir en lenguaje normal que la empresa es la que genera el motivo para la huelga. O sea, si incurre en una de las causales del código, lo que va a hacer es que activa el derecho que tienen los trabajadores, y lo que van a hacer los trabajadores es ejercerlo en virtud de la causal en la que incurrió la empresa. Pero insisto, para eso debe haber un procedimiento de conflictividad colectiva previo, porque tiene que ser declarada y tiene que ser conocida por la autoridad competente, que en este caso pues depende, ¿no? Si es una negociación colectiva, el director regional de trabajo; si es un pliego de peticiones, el inspector de trabajo, porque él tiene que hacer un trámite previo. Recuerda que una huelga implica paralización de actividades, cierre de la empresa, entonces hay que proteger a la propiedad privada también, así como la salud, la integridad física de los trabajadores y del empleador. Entonces no es tan sencillo, es un proceso un poquito que tiene algunas aristas, pero esto se hace con la finalidad de que los trabajadores ejerzan su derecho sin afectar el derecho de un tercero, que vendría siendo la empresa. Así es, doctora. Y relacionándolo con lo que usted mencionó, al momento de que estos trabajadores ya se han declarado en huelga, ¿existe la posibilidad de que la empresa los pueda sustituir en sus funciones durante el tiempo en que estos están en huelga? Bueno, está establecido textualmente en el Código de Trabajo que no se puede. Hay una prohibición explícita para el empleador de que no puede reanudar las actividades con trabajadores sustitutos, ¿no? Con ciertas excepciones, ¿no? La regla general es que no se puede. Si me preguntan, la respuesta es no, no se puede. No puedo reactivar con trabajadores sustitutos, ¿no? Pero hay salvedades a esa regla, ¿no? Entonces, el Código sí te dice que en el caso de que, por ejemplo, los trabajadores se termine la huelga y tengan que reanudar actividades y los trabajadores no quieren reanudarlas, en ese caso los puedo sustituir. O por ejemplo, te dice también el código que en el caso de que la huelga sea declarada ilícita, ¿no? Porque hay dos tipos de huelga, la huelga lícita, la huelga ilícita. Si la huelga es ilícita, también la empresa podría reanudar las actividades, ¿no? O si, por ejemplo, en alguno de estos casos, el trabajador, incurre en alguna de las violaciones que están prohibidas en el Código de Trabajo, como afectación a la propiedad privada, alguno de esos aspectos, pues sí podría hacérselo, pero siempre y cuando la autoridad de trabajo lo disponga. O sea, va a tener que ser el inspector de trabajo quien conozca y permita que se reanude con trabajadores sustitutos, ¿no? Pero siempre, insisto, con el aval de la autoridad de trabajo, que puede ser el inspector o el director de trabajo. Pero la regla general es que no se puede, está prohibido. Y en el caso hipotético de que habiendo una huelga lícita y cumpliendo con todas las causales que establece el Código del Trabajo, y el empleador aún así sustituye a este trabajador en huelga, ¿qué sanción se le podría imponer a este empleador? Bien, hay que recordar que las sanciones en materia laboral son eminentemente pecuniarias, ¿no? Es siempre la parte de una multa, o sea, la facultad sancionatoria
que tiene el Ministerio de Trabajo se limita a una multa. Entonces, en el caso de que un empleador incumpla alguna de las previsiones legales establecidas en el Código de Trabajo, pues va a ser sujeto de una multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, bien por el director o bien por el inspector. Y la multa puede variar dependiendo quién la imponga, ¿no? Si bien el Código de Trabajo establece multas irrisorias, ¿no? Como de $4, por ejemplo, pero ventajosamente en el año 2008 se emitió el mandato constituyente 8 que aumentó el número de multas. Así que si incurres en una de las provisiones del código, cualquiera que fuera esta, como en este caso contratar sustitutos, pese a que el código lo prohíbe, lo que va a pasar es que se le va a establecer una multa a la empresa que va a ir pues desde 3 salarios básicos hasta 20 salarios, dependiendo quién la imponga, ¿no? Eso. Listo, doctora, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Agradecemos su intervención por habernos brindado esta información tan importante para los espectadores. Bueno, muchísimas gracias, Leide, a usted por la invitación y a todo su equipo, a América, Angélica, muchas gracias a todos. Un abrazo, un gusto siempre saludarlas y poder compartir estos espacios con ustedes. Gracias. Entre líneas, un espacio informativo con la calidad de las noticias locales, nacionales e internacionales, de lunes a viernes por las páginas oficiales de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo.